¿por qué las historias traumáticas que vivió nuestra familia, un sistema familiar, pueden impactarnos en nuestra vida cotidiana, del día a día? Por lealtad. Nosotros tenemos una lealtad inmensa a nuestra familia. La familia tiene una memoria, tiene un campo de información compartido. Y aunque nosotros no sepamos lo que pasó en el pasado, nosotros tenemos todo el registro en ese campo cuántico de información, en el campo de nuestro ADN, en nuestra memoria celular. Entonces, todas esas historias de dolor, de tristeza, los secretos, lo que no salió bien, que nuestros ancestros no pudieron procesar, no pudieron integrar, no pudieron sanar, no pudieron resolver, nosotros por amor hoy lo estamos trayendo a la luz para ver si podemos sanarlo. Ojalá que podamos sanarlo. Eso me remite a esa pregunta. Leí, investigando sobre el tema, que decía justamente las historias que fueron inconclusas o que se vivieron con mucho dolor en generaciones pasadas tienden a repetirse en generaciones posteriores, pero por amor. Sí, entramos en un ciclo de repetición inconsciente de generación tras generación. Pero ¿cuál sería la parte por amor? Eso. Porque en realidad todo lo mueve el amor. Todo es movido por el amor. El tema es que en las constelaciones tenemos dos distinciones del amor. Tenemos un amor que le decimos un amor infantil, un amor ciego, un amor que no ve, el amor del niño, en donde muchas veces estamos dispuestos a entregar nuestro destino y nuestra historia al servicio de lo difícil del clan. Hay una buena conciencia, hay una inocencia que siente el niño cuando se pone al servicio de sus padres, de su familia, de sus ancestros. Es como cuando el niño llega con una buena nota a la casa y con esa nota le saca una sonrisa a la mamá, al papá y se siente útil, se siente grande, se siente inmenso. Entonces, en ese amor del niño, donde el niño ve y siente, en esta memoria familiar que hablábamos que existe, se pone al servicio para ver cómo puede ayudar. ¿Cómo puede ayudar? ¿Qué le pasa a mamá? ¿Qué le pasa a papá? ¿Qué le pasó a los abuelos? Entonces, por amor, empieza a entregar la propia libertad, la propia felicidad. Bien. El propio destino, la propia abundancia. Ese es el amor ciego, el amor infantil, del niño que cree que puede hacerse cargo de los asuntos de los mayores. Y después está otro tipo de amor, que es el amor al que tenemos que aspirar, que es el buen amor. Es un amor adulto, es un amor que ve, es un amor que reconoce la dignidad. Entonces dice, puedo sostener en mí el dolor de mi familia. Sin necesidad de querer hacer nada con eso, solo honrarlo, solo estar en paz con que esas fueron sus historias. ¿Qué pasa para arriba, no? Porque el amor, entiendo que así como alguien se hace cargo en este servicio, decir, bueno, me va a dar una herramienta de vida, estoy estancada quizás en algún lugar, con lo cual esta información me va a dar una herramienta de vida para acá, para adelante. Pero ¿qué pasa con este punto para arriba? ¿Qué le pasa al árbol, a aquel familiar que ya no está, aquella historia que incluso de una persona que no conocemos, no llegamos ni a conocer, cuando algo trata de repararse? Bueno, lo que pasa es que nosotros muchas veces creemos que la forma de reparar, de expiar, de compensar, de integrar, es justamente igualar el destino o hacerlo completamente opuesto, que también nos lleva a otra desgracia muchas veces. Entonces, en realidad, los nuestros que vivieron en tiempos súper difíciles, que no son los nuestros, que no tuvieron herramientas, que no tuvieron luz, que no tuvieron terapias, que no tuvieron posibilidades, que no tuvieron acceso a la información, en vez de estar felices porque dicen, bueno, todo eso difícil que nosotros tuvimos que vivir, pero nos centramos en la supervivencia y pasamos la vida así como pudimos, ahora mi descendiente es feliz y hace algo bueno con esa vida. No, todavía nos está ahí mirando, igualando. Si las mujeres no lograron el amor, y ahí van las mujeres sin lograr el amor. Si los hombres perdieron fuerza por sus acciones, ahí están debilitados. Y no logramos el amor, no logramos la paz, no logramos la salud, no logramos el trabajo, no logramos la felicidad. Y nuestro árbol nos mira como diciendo, pero si lo hemos dejado todo para que ustedes estén vivos en este tiempo. Y ahora ustedes lo tienen todo, vayan adelante, tenemos la bendición de los nuestros
para ir hacia adelante. Pero bueno, muchas veces el amor, este amor infantil que hablábamos, cree que es una buena idea, no sé, si para mi familia estaba bien ser abogado, seguir siendo abogado aunque quiero ser otra cosa. ¿Ves lo que es la lealtad? Sí. Estoy dispuesto a creer que esa es la felicidad de los míos y por eso sigo ese camino en vez de ejercer mi libertad y hacer algo propio. Parece amor, pero no lo es. Uh-huh. Es decir, no siempre hay una reparación o en hacer algo distinto a lo que hizo un familiar, No. Sino simplemente en verlo, en aceptar y ver qué me pasa a mí. Vos fíjate, mira, te voy a traer un ejemplo, ¿no? De un cliente, si te parece bien. Sí, claro. Vino a trabajar en una sesión de constelaciones el tema de la pareja. En esto de que somos energía, vibración y resonancia, todas las parejas con las que resuena son mujeres con una alta carga de agresividad y de violencia, porque sí, hay mujeres con una alta carga de agresividad y de violencia. Están muy enojadas por las que no se pudieron enojar. ¿Ves cómo funciona? Sí. Entonces él viene a trabajar esto y cuando miramos nos damos cuenta de que su padre era un hombre violento. Entonces él, en vez de ser como su padre y seguir los pasos de lealtad, de repetir un modelo, de manejarse en los vínculos desde la violencia, se corre, se cruza de carril, se pone al servicio y en lealtad con su madre, que fue la que recibió la violencia, y es ahora él el que permite ese tipo de dinámica. ¿Lo está haciendo distinto a papá? Sí, pero se fue para el otro lado. ¿Hay superación? ¿Hay buen amor? ¿Hay logro? ¿Hay éxito? No es tan fácil como lo voy a hacer distinto, porque a veces el hacerlo distinto tiene incluso esta raíz que es una raíz del rechazo de la historia de mi padre y de mi madre. Entonces, por eso te decía que el buen amor es el amor que mira con dignidad. Si yo miro con dignidad a mi mamá y miro con dignidad a mi papá y miro la historia de amor que ellos tuvieron con dignidad y les digo, las dejo en ustedes y ahora yo escribo una propia, esa es la salida. Esa es la verdadera salida para el árbol. Entiendo. ¿Cómo es una sesión de constelaciones familiares? Al menos las que vos enfrentás. Bueno, hay dos maneras de llevar adelante una constelación. Puede ser en una sesión individual o puede ser en un taller grupal. Yo por cuestión de disponibilidad no estoy en estos momentos haciendo individual, pero lo hice durante muchos años. Empecé en el 2018 y la verdad es que es un espacio íntimo de riqueza muy hermoso. En la sesión individual trabajamos con elementos, trabajamos con plantillas, trabajamos con algo que nos ayude a traer a la luz el mundo oculto que tenemos guardado, porque eso es constelar. Constelar es traer luz hacia ese mundo interno nuestro, esa agenda interna que tenemos, que está fuera de la conciencia, está en nuestro inconsciente. Entonces usamos elementos para poder configurar tu mundo interno. Entonces yo tengo, se llaman víncores, son figuras de madera y la persona las va eligiendo y las va colocando en un espacio y de esa manera tanto lo que elige, el tamaño, la forma de la figura, cómo lo coloca, nos va contando la historia, nos va mostrando, es como si proyectara el cliente una película, su película interior, me la dejara ver por un ratito en esos elementos. De golpe se me ocurre que perfectamente podría ser como con otra técnica, porque información oculta tenemos todos, ¿no? Entonces quizás en esta de las sesiones individuales, con un dibujo, con un arte. Se constela con todo. Nosotros en la formación, en la primera clase, les hago hacer un dibujo y les digo que se dibujen en una hoja donde quieran, que dibujen y a la familia, cual ellos consideren que su familia donde quieran. Y las revelaciones que surgen en una hoja, por dónde se colocaron, a quién dibujaron, a quién no dibujaron, a quién dejaron fuera, a quién lo dibujaron más cerca, a quién es lejos. Constelar no es el método o el procedimiento, constelar es un movimiento interior. Uh-huh. El procedimiento responde a la filosofía de las constelaciones, no al revés. La constelación es un bagaje filosófico, teórico riquísimo. Es una filosofía de vida, es entender que todos tenemos un lugar en un sistema y que por amor nos hemos salido de ese lugar una y otra vez y nos hemos puesto a habitar y a ponernos trajes y roles que no nos tocaban. Dijiste una palabra que me dispara una pregunta. ¿Qué pasa con aquel excluido? Viste que en la familia siempre hay un excluido, un tío, una abuela, algo del que no se habla. ¿Va a pulsar por manifestar su orden familiar, su verdad en el árbol? Totalmente. Constelar es buscar lo excluido.
Esa es otra de las definiciones de las constelaciones. Porque a veces es una persona, pero a veces es un evento. A veces es algo difícil, ¿no? Una muerte en parto que dolió y que no se pudo hablar. Alguien que fue dado en adopción, un hermano no reconocido, un aborto. O sea, no es solamente quién lo hizo bien o quién lo hizo mal en el árbol, es que a veces hubo cosas muy dolorosas de las que no se hablaron porque no teníamos herramientas tampoco para hacer algo con eso, ¿no? O sea, es como, imaginemos, ¿no?, la línea de nuestros bisabuelos, por poner algún punto de partida, y una muerte en parto, que muere la madre, muere el hijo, y cómo quedarnos en ese dolor. Había que sobrevivir, había que salir adelante. Entonces quizás el padre con los hijos tomaba rápidamente una nueva esposa y se funcionaba como si esta primera mujer y este hijo que murió no existieran, pero no porque no quisieran a esas personas, es que era muy doloroso y no tenían nada de gestión emocional, ni de terapia, ni de recursos, ni de posibilidades. Entonces era sumergirse en la tristeza, en el dolor y morir, y de lo que se trataba era de seguir vivos. Entonces han quedado en nuestras historias innumerables personas excluidas, e innumerables emociones sin ser vividas, e innumerables traumas sin ser transitados, resueltos, integrados, y los descendientes de este tiempo hemos decidido llevar adelante esta tarea de ver cómo podemos sanar eso y despedirlo. Con amor, ¿no? Ni hablar, es el amor, solo el amor. El amor es la única llave que lo mueve todo. Y uno dice, ¿hasta qué generación? Porque viste que hasta se estipula, 7. Bueno, hasta la tercera. Pero, ¿posta es un número así? ¿7? No, en realidad las escrituras hablan de que hasta 7 generaciones los hijos pagarán los pecados de los padres, decían las escrituras. Pero en realidad Don Bert Hellinger, que es el creador o el desarrollador de las constelaciones, fue sacerdote, entonces él tomaba mucho de ese mundo y él decía que se podía ver que hasta 7 generaciones atrás todavía está el efecto de lo difícil. Bien. Yo te puedo decir que en las sesiones individuales y en los talleres grupales hemos llegado a ver hasta 5, te puedo decir que hemos visto eventos de hasta 5 generaciones hacia atrás. En el taller grupal que nos quedó pendiente de explicar, sí, en vez de trabajar con los elementos, son las personas, los mismos participantes del taller, los que prestan su corporalidad para representar el mundo interno de quien está constelando. Y a veces con los pasos hacia atrás me marcan a qué generación estamos visitando. Yo he participado y en algún momento dije, esto es magia. ¿Cómo sucede esto? Es como si fuese magia, pero después, por supuesto, al leer entendí que es muy sistémico y que tiene que ver con este campo, ¿no?, energético. Bueno, pues imagínate que las constelaciones datan de la década del 80, entonces Don Bert Hellinger no tenía cómo explicar qué pasaba en una constelación, porque hoy nosotros tenemos los avances de la física cuántica, los campos de la información. Nosotros manejamos en nuestra vida cotidiana campos como por ejemplo los de internet, los campos de Wi-Fi, que son campos invisibles de información en donde subimos y bajamos contenidos. Entonces hoy como que nuestra mente está empezando a ampliarse y a entender que hay algo intangible que nosotros a lo cual estamos conectados. Pero esto era muy difícil de explicar en aquellos tiempos, claro, y aún lo es. Por eso mucha gente le tiene a veces mucho miedo a la constelación o mucha intriga o le atribuyen magia. En realidad, Don Bert Hellinger, cuando tenía que explicar qué pasa en el campo, se apoyaba en los descubrimientos de un biólogo, Rupert Sheldrake, que él descubrió que las especies comparten un campo de información a través de estudios e investigaciones en donde una especie aprendía algo en una isla y en otra isla, aunque no habían tenido contacto, también lo aprendían por campo cuántico. Entonces, hay un campo mórfico que nos incluye a todos y que todos compartimos. Entonces, cuando entramos en la constelación, es como que vos das tu clave de Wi-Fi. Entonces, vos decís, doy permiso para que entres a mi sistema, a mi familia. Y entonces las personas que pasan son como routers que bajan información, pero no la bajan en
en el relato, no es que se enteran de tu historia, no es que acceden a los secretos. A veces la gente tiene mucho temor de lo que pueda salir, porque hay muchos secretos que todos tenemos, pero es un movimiento corporal. A nosotros nos cuentan la historia con el cuerpo, no con el relato. ¿Y qué le pasa al representante, aquel que funciona como actor del que está constelando? Representar es un regalo. Ser representante en una constelación es un regalo maravilloso, porque en este ego tan grande que todos nosotros tenemos, cuando te pones en la piel de alguien, ser representante es habitar la piel de alguien más. Entonces, de golpe me eligen para representar a una madre y puedo conectar y sentir el dolor de esa mamá por no ser vista, no ser querida, no ser reconocida su tarea de madre. Y entonces de golpe esa persona que está representando a la madre quizás también tiene algo pendiente con la madre y puede habitar ese ser mamá, quizás ni siquiera es madre todavía, y puede habitar ese ser mamá y sentir cuánta necesidad tenemos del amor de nuestros hijos. Entonces es un regalo, igual cuando tengo que pasar por el cuerpo la energía de un padre, cuando tengo que pasar en el cuerpo la energía de aquellos que ya no están. Es muy, muy reparador poder entender cómo los muertos se encuentran paz cuando los vivos los despiden y van hacia la vida. Se ve. Y quien está habitando ese espacio dice, realmente estaba muy incómodo, muy incómoda, hasta que vos me pudiste despedir, soltar, agradecer e irte a la vida. Entonces, ser representante es un regalo inmenso, porque nos permite ponernos en lugar del otro, esto que llamamos empatía, ¿no? Tal cual, se basa mucho en la empatía. ¿Cuánta verdad estamos dispuestos a soportar? Porque en esto de, quizás, entiendo que muchas veces hay mucho de curiosidad en esto, aunque nada es casual. Pero bueno, se devela información y hay que ver hasta dónde, cuándo estamos listos para recibir esa información. Bueno, para mí el alma es la que marca el camino. Entonces, cuando una persona saca un turno para una sesión de constelación individual o va a un taller o se anota una formación, es porque hay un espacio de ese yo cuántico, de ese ser superior que desde el futuro lo está convocando para que empiece un trabajo personal. Para algo está lista esa persona que de golpe siente que puede ir y habitar un espacio de constelación. Porque claro que hay mucho de curiosidad y hay mucho de novedad y hay mucho de intriga o bueno, ¿no? De todo esto. Pero vivir una constelación es un espacio que se requiere mucha fuerza, mucha presencia, mucha valentía. Yo tengo que hacer algo con la información que surge de la constelación después. Tengo que estar en mi adulto, no es un juego, es un movimiento hermoso del espíritu. Entonces, cuando una persona participa y llega a una constelación es porque estaba listo. Ahora, si no llega, y mira que no llegan, no llegan. Primero estás en un espacio en donde ni siquiera sabes que existen las constelaciones. Después por ahí te enterás y te sacan el turno otro, y que es algo que yo en particular no permito y sugiero que no se haga. Cada persona tiene que gestionar su espacio de sanación, pero no llegan. Mira, he tenido de todo, desde que se le pincha la goma, desde que se le apagan las alarmas, desde que se le enferman los hijos, desde que le salen reuniones de trabajo. O sea, cuando no es tu tiempo, no es tu tiempo. El ir a constelar y que te elijan para hacer una constelación si estás en un taller grupal y que el constelador te haga pasar para constelar, es porque el fruto está maduro. Y ya tenés cuerpo para sostener la información que va a salir. Pero es una muy buena pregunta, porque otra cosa que yo he visto en las constelaciones es que la información se va liberando en capas. Bien, no es de una. No, tiene mucho que ver con el nivel de conciencia de la persona, tiene mucho que ver con el trabajo personal y tiene mucho que ver con que si la persona está en un buen momento para hacer algo con esa información. Porque constelar no es ir a averiguar algo, no es ir a develar chusmeríos del clan, no es ir a encontrar culpables en nuestros ancestros. Constelar es, hay un espacio vital en mi vida que está contraído. Hay algo en mi vida que no fluye.
no fluye el amor, no fluye la salud, no fluye el trabajo, no fluye la profesión. Entonces hay algo que tiene que ver con este movimiento entre la vida y la muerte, y hay algo que se acerca a la muerte y no a la vida. Ese es el nivel de profundidad de una constelación. Y podés ir de paseo si querés y vas a salir de la constelación y quizás no te lleves demasiado, pero el que va y el que participa y el que es tomado es porque algo estaba listo para recibir. Y no es solo recibir, después hay que hacerse cargo de esa info. Ni hablar. El constelador es como cualquier otra terapia o cualquier otro espacio de sanación. No somos nosotros quienes adjudicamos una sanación, una recuperación. Te vas de una constelación y se sana un síntoma, o tenés pareja, o de golpe podés tener trabajo, aunque los milagros ocurren, pero es el milagro porque la persona descubrió algo tan grande en esa constelación y le hizo un sentido tan grande de por qué estaba limitando su vida, que sola acciona la fuerza para salir adelante. El constelador te acompaña a ver algo, pero después es desde la responsabilidad, la libertad individual del adulto el que tiene que hacer algo con eso. Una última sobre constelaciones. Hablemos de lealtades ciegas y pongamos como ejemplos, porque hasta ahora estamos hablando de un árbol benévolo, quizás que mira, que espera, que se reparen las cosas, que sean mirados. Pero ¿qué pasa cuando somos leales y dejamos de ser leales a ese árbol? ¿El árbol se resiste? Qué buena pregunta. Las lealtades son inconscientes, o sea que hay que mirarlas. Y cuando las miramos, entramos en esta puja, que yo creo que si me suelto de esa lealtad, hay alguien que se va a enojar. Sí, lo vamos a poner así. De hecho, esa es la mayor traba. La mayor traba para nuestra sanación y nuestra superación y nuestra transformación es que desde esta buena conciencia de que yo le estoy siendo leal a alguien, salirme de esa lealtad implica que esa persona me va a dejar de querer, me va a dejar de dar su bendición. Se ve muy clarito esto que vos me preguntas, por ejemplo, en los casos en donde un hijo o una hija viene a trabajar algo y sale a la luz que tiene que tomar a alguno de los padres. No sé, hablar de tomar en las constelaciones es acercarnos a recibir y a conectarnos con la energía de mamá, la energía de papá, independientemente de lo que haya sido la historia, ¿no? Sale en la constelación que lo que necesita esa persona es acercarse o a mamá o a papá. Y de golpe, cuando quiere mirar a uno, de reojo mira al otro. Porque las cosas no estuvieron bien entre mamá y papá, por ejemplo, y en donde yo siento que no sé si mamá se quedó sola con los hijos o si papá se quedó solo con los hijos, ¿cómo voy a traicionar al otro yendo a darle un buen lugar en mi corazón a quien fue el generador de la desgracia? ¿Se entiende cómo se encadena todo? Entonces, las lealtades inconscientes familiares son nuestra jaula. Pero porque nosotros no tenemos la fuerza del adulto de habitar el espacio de incomodidad que nos surge de decir, y yo puedo sostener que a mamá no le guste que yo ame a papá, y lo amo igual. ¿Ves que tendríamos que ser capaces como adultos de sostener el sufrimiento de los otros? Porque no deja de ser su mundo interno. Pero somos este niño que cree que le hace un daño a la madre si va al padre o viceversa. No importa qué edad tengamos. No, en absoluto. Nosotros como humanidad estamos con suerte entrando a la adolescencia. Ese espacio de rebeldía en donde estamos rompiendo todo y rompiendo todas las estructuras y destruyendo todo. Estamos ahí. Estamos todavía muy, muy lejos de ese adulto responsable que sostiene con fuerza y dice, y bueno, pero está bien si entre ellos dos no estuvo bien y está bien si mamá no le parece muy bien que yo quiera a papá, pero lo voy a querer igual porque después de todo ella lo eligió para mí. Entonces me viene esto de que entonces no somos libres del todo. No somos libres. No somos libres hasta que no ampliamos conciencia, y constelar es ampliar conciencia. Nosotros tenemos todo este mundo interno que nos domina, que nos condiciona. Pero ni hablar, porque además
como nosotros creamos nuestra realidad a través de una ley universal del universo, que es la ley de la proyección, todo nuestro mundo interno se proyecta hacia afuera. Entonces, en este caso del cliente que te decía que vibraba y resonaba con mujeres agresivas, pero porque él miraba todavía el vínculo de pareja de mamá y papá y su dinámica de agresividad, no estaba a conciencia. Nada, uno sale y dice, ay, me gustó su color de ojos, o me gustó su sonrisa, o no sé por qué entre toda la multitud esta persona me llamó la atención, y yo les diría, y porque te está trayendo algo que tiene que ver con tu propia historia, y si empezáramos a mirar que el otro es este regalo que trae a la luz lo que a mí todavía me duele, lo que todavía me falta soltar en lealtad, lo que todavía me falta reconocer, cómo podríamos relacionarnos de otra manera, ¿no? Y valorarnos de otra manera y respetarnos de otra manera. Tal cual. Hablemos mínimo, si querés, del ego espiritual, porque de alguna manera es esto, ¿no? Si tú tuvieses que decirle a alguien en esta complejidad de involucrarse en una sesión de constelaciones, ¿qué le recomendarías en relación al constelador? En relación al constelador, ¿en qué sentido? A ver si te entiendo. El ego es ese personaje, ese traje que nos ponemos todos para caminar por la vida. Es una estrategia de supervivencia y son armaduras para defendernos. El ego espiritual es creer que soy espiritual, pero en realidad todavía estoy en un espacio en donde, como tengo cosas sin resolver y no sé qué hacer con ese dolor, voy por la vida, cuando sos terapeuta, resolviendo la de los otros, creyendo que cuento con esta venia, digamos, de querer salvar a otros porque no puedo salvarme, ¿no? Entonces entramos en un espacio por ahí de arrogancia, decimos desde las constelaciones, o de creer que somos muy espirituales, pero cuando en el día a día miramos nuestra vida no hay mucha coherencia, ¿no? Yo creo que tiene que haber una coherencia entre el ser el constelador, madre, amigo, hermano, pareja, y creo que la mejor recomendación que se puede dar a una persona para que vaya a cualquier terapeuta es que mire un poco cómo es en su vida, y no porque la vida la tenga que tener resuelta, sino que qué hace con sus dolores, qué hace con sus heridas, qué hace con lo que no le sale bien. Y esto de la palabra coherencia, qué sentido, ¿no? Poder ir midiendo como el monitoreo, a ver un poquito acá. Claro, porque nosotros, los terapeutas o los que facilitamos Tosepal, que todos, y lo único que hicimos fue aprender una distinción, una manera de una filosofía muy rica, unas metodologías que nos ayudan a pararnos en la vida de otra manera, pero somos eso, nada más que eso. Entonces, mi recomendación para la gente, para los terapeutas, pero para todos nosotros, y de hecho es una clase en mi formación, para que veas la importancia que tiene esto, es dejar el ego y empezar a estar en el ser, en ese ser de luz, en ese ser que todos somos, en esa buena persona que habita en nosotros. Nosotros somos almas maravillosas, llenas de luz, llenas de amor, solo que estamos escondidísimas detrás de mucho, mucho dolor. Y por último, que vayan al ser. Hermoso. Por último, esto, saliendo un poco de la constelación, pero hablando del ser, sí. Estamos como muy movidos últimamente, sí, ¿no? Están pasando muchas cosas, sí, sobre todo internamente. ¿Cómo conectamos con la vida, la alegría, la luz? Porque a veces planteamos algo, ¿no? Y planteamos algo como las constelaciones, algo, pero viste, la persona necesita escuchar esto. Acá en el día a día, en la cotidianidad, me levanté y ¿qué hago? Bueno, dos cositas cortitas. Una, sí, estamos viviendo tiempo de mucho cambio, porque era necesario. Estamos en el momento en donde todo lo oculto está saliendo a la luz, por eso tantas terapias, por eso tantas herramientas, no solo las constelaciones. ¿Qué genera eso? Que haya mucho dolor dando vueltas, porque está todo a la luz. Entonces están las heridas de la infancia a la luz, están los traumas a la luz, está todo saliendo a la luz, y no solo lo propio, sino todo esto heredado que estábamos hablando de hace miles y miles de generaciones. Entonces estamos atravesando un momento de mucha crisis, mucho dolor y mucha tristeza. Entonces, ¿cómo volver a conectarnos? Que me encanta que me preguntes esto, con conectarnos con la vida, conectarnos con la alegría de vivir.
con el asentimiento, la gratitud y el amor. ¿Qué es el asentimiento? Es una actitud que deberíamos cultivar todos, que es un sí incondicional a todo como es, a todos como son, a todos como somos. Es simplemente rendirnos. Nosotros, frente a la realidad, lo único que sabemos hacer es oponernos. Frente a quienes somos, nos oponemos. Frente a nuestra familia, nos oponemos. Al trabajo, nos oponemos. En cambio, hoy llueve, sí. Hoy hay sol, sí. Hoy soy esta, qué bueno, y mañana seré otra, y sí. No es aceptación, la aceptación es como una rendición desde la resignación. Esto es un asentimiento, es una actitud interna de decir, bueno, ¿y hoy qué me trae la vida? Y bueno, y me rindo a lo que la vida me trae y trato de sacar lo mejor de esto, que es lo que puedo materializar en estos momentos. Digo sí a eso y agradezco. La gratitud es la llave de la abundancia, de la alegría, de la vida. Estar agradecidos por estar vivos, por estar viviendo esta experiencia. A veces nos sale, a veces no nos sale, pero si miramos al costado seguro encontramos a alguien que tiene un dolor mayor o que tiene una dificultad mayor. Y no es para un consuelo banal, sino es para decir, reconoce lo bueno que tenés en tu vida, porque seguro hay muchos espacios de mucha vida, de mucho amor en tu vida, que solo poniendo el foco en lo que no está bien te lo perdés. Y después el amor es la fuerza más grande, lo mueve todo, pero este amor que se conecta con algo mayor, este amor de la fuente, este amor del espíritu, le decía Bert Hellinger, que es un amor que es creativo, que crea lo nuevo, que va hacia lo nuevo, que integra, que sana, que despide, que honra. Sí a todo como es. Sí a todos como fueron, sí a todos como somos, y sí, un sí incondicional a la vida. A vos. Un placer. Gracias por la invitación. Gracias. Wow.